¿Estás cansado de jugar y seguir siendo un manco? ¿Te gustaría ser un pro y no sabes cómo empezar? En este video te voy a enseñar cómo ser un tryhard con el francotirador. Te enseñaré los mejores movimientos, configuraciones y trucos para disparar más rápido. Te invito a que lo veas completo para no perderte ningún paso. Estoy seguro que después de esto dejarás de parecer un bot cuando estés jugando en tus partidas. Isn't it lovely? Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una guía desde cero para las armas más difíciles de usar. Así es amigos, hablamos de los francotiradores. Antes me gustaría agradecer a los nuevos miembros del canal por apoyar mis videos. Por supuesto también a los demás miembros. En verdad se los agradezco y demasiado. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. En verdad me estarías apoyando demasiado y te lo voy a agradecer. Esta guía lo subí hace un tiempo, pero lo quité por problemas en la plataforma. Sin embargo, considero que esta es de las mejores guías y por eso lo traigo de vuelta. El requisito principal de este video es jugar a 60 FPS estables y por lo menos abajo de 70 ms. Si cumples los requisitos y sigues los pasos, sí o sí vas a mejorar. Paso 1. Clase y armamento. Lo primero y lo más importante para disparar rápido y moverte rápido es tener un arma cuerpo a cuerpo como secundaria. Con el cambio te moverás más rápido, pero es importante que te equipes en la ventaja roja peso ligero, ya que te aumenta en 5% la velocidad al correr. Lo demás puedes dejarlo tal cual, pero la clase de tu arma es importantísima. Tienes que reducir el tiempo de apuntado y por supuesto aumentar velocidad al moverte. La idea de esto es ganar el disparo al enemigo, ya que de nada sirve tener un arma muy estable si no vamos a reventar, pero para eso necesitamos el paso 2. Botón, apuntar y disparar. Si usas el botón derecho, ese que apunta y dispara cuando sueltas, lo estás haciendo mal, eso no lo uses por favor. Ese botón te limita a disparar hasta que la mira se abra por completo. Lo que debes usar es el botón izquierdo, ya que este te permite disparar desde la cadera, es decir sin apuntar. Si usas el botón de apuntado con un dedo y el disparo izquierdo, podrás disparar sin que la mira se abra por completo. Además, en ocasiones el enemigo estará muy cerca que no vale la pena abrir la mira, simplemente disparar desde la cadera. Créeme que esto es clave para reventar a los enemigos mucho más rápido, ya que reducimos tiempo de apuntado con la mira, pero para ello, ¿qué tipo de apuntado necesitamos? Paso 3. Tocar para apuntar. En el ajuste de apuntado te recomiendo que selecciones el de tocar para apuntar. Con esta configuración activa, ahora cuando toques el botón de apuntado tu mira se va a abrir y para cerrar necesitas tocar otra vez. Al inicio puede parecer difícil, pero créeme que se vuelve práctica y después será normal, apuntarás bien rápido. Lo que debes desactivar es botón fuego rápido para rotación de la cámara. También desactiva la opción que se llama botón apuntar con la mira para rotación. Si no desactivas esas opciones, corres el riesgo de que tu cámara se mueva cuando apuntes o dispares y obviamente afecta tu puntería. Yo la verdad no correría ese riesgo, por eso las tengo desactivadas, aunque claro, para ello ocupamos como dije botones independientes, uno de apuntado o otro de disparo. La cámara mejor muévela con otro dedo para que de esta manera no te vayas a equivocar, pero para eso pasamos. Paso 4. Fijar objetivos. Los enemigos no siempre estarán frente a nuestra mira, a veces estarán a un lado. Claro que podemos voltear, apuntar y disparar, pero se pierde tiempo. En ese tiempo tu enemigo te puede reventar. Lo ideal sería apuntar desde donde estás mirando y enfocar a tu enemigo mientras la mira se va abriendo. Obviamente esto es más complicado, pero es la única manera de ganar el disparo a un enemigo que ya te está disparando. Si te pones a buscarlo con la mira abierta, seguramente para cuando tu mira apunte tú estarás reventado. Para lograr esto te recomiendo el selector de sensibilidad cambiar poco a poco al usar la mira. Lo que va a pasar es que tu sensibilidad de cámara estándar, este sin apuntar a este apuntando, va a cambiar gradualmente. En pocas palabras, ambas sensibilidades cambiarán poco a poco al abrirse la mira. Arriba te aparecerá un video para encontrar tu propia sensibilidad. Es un poco viejo, pero créeme que vale la pena. De esta manera logras estos tiros. Paso 5. Cambio de arma. En ajustes vas a tener que activar botón cambio de arma con un toque. Luego aparecerá este botón en tu HUD que vas a configurar. Con este botón es mucho más sencillo cambiar entre tu arma principal, que es el sniper, a tu arma secundaria cuerpo a cuerpo. Claramente no es para cambiar a tu cuerpo a cuerpo cuando ya no puedas y empezar a reventar. Es para después de cada disparo con el sniper cambiártelo y así deslizarte más rápido. Recuerda que los snipers tienen retardo para sprintar al disparar. Si viene más de un enemigo a la vez puede ser que no salgas vivo. Con los guantes
entonces ganas velocidad. Obviamente sin cuerpo a cuerpo también te puedes deslizar bien rápido. Paso 6, deslizarte rápido. Para eso necesitas la configuración de sprintar siempre, sube la sensibilidad o simplemente activa esa misma. Básicamente eso es lo que me permite que después de cada disparo me deslice muy rápido, tal cual como estás viendo. Si eres observador te diste cuenta de una cosa, yo no volteo hacia un lado después de cada disparo para deslizarme. Si necesitas voltear hacia un lado para deslizarte ya estamos empezando mal, lo ideal es que lo hagas en tu mismo lugar siempre mirando hacia el frente. De esta manera no pierdes de vista a los enemigos que están al frente, pero ¿cómo rayos logro eso? Presta atención al joystick, si lo movemos izquierda o derecha un poco hacia adelante, ojo, no para el frente, aparecerá un triángulo amarillo. Si lo combinas con un giro de cámara de un 10% hacia un lado, no perderás visión. Paso 7. Ejercicio total. Es hora de practicar lo más importante. Apunta y dispara rápido. Cambia de arma. Desliza hacia un lado pero sin dejar de mirar al frente. Realiza este ejercicio 5 minutos antes de cada partida. Trata de hacerlo lo más rápido que puedas. Cuando lo domines, ahora apunta a otro lado. Pero mientras la mira se va abriendo, vas enfocando a tu objetivo. Lo de enfocar a tu enemigo, créeme que es clave, ya que como dije, los enemigos no están parados. Y se vería de esta manera, haciéndolo obviamente más rápido. Te recomiendo hacer esto igual 5 minutos antes de cada partida. Aquí te lo dejo a cámara lenta para que veas a detalle cómo se tiene que hacer. Vuelvo e insisto, esto merece la pena. Cabe destacar que todo esto no siempre se va a ocupar en partida. A veces los enemigos solamente van a estar parados y será fácil pegarles, pero cuando toquen los sin chamba, ahí sí hay que sacarlos insanos porque si no te van a reventar. Es que es lo que es, o practicas o practicas. Ahora veamos cuáles son los resultados. No creas que después de ver este video vas a entrar al juego y pegar todas las balas, por supuesto que no, todo esto requiere práctica. Si juegas de 1 hora a 2 horas al día practicando lo que te mostré, estoy seguro que en un par de semanas será más que suficiente para que juegues más que el promedio. Obviamente si no eres tan activo te va a costar más, pero debes tomar en cuenta la habilidad, hay gente que simplemente se le da mejor. Todo mundo va a mejorar a su manera y a su ritmo, no te frustres si a la primera no te sale, recuerda que lo más importante del juego es divertirte. Así de sencillo, sin más ni más. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que me quedé a ver la guía del francotirador, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre. Hasta otro próximo video.